¿sí? Entonces, para los nuevos, para los que me acaban de llegar, las clases las grabo con un programa de computadora que se llama OBS, que genera videos de bastante calidad. Aquí se los muestro por si les interesa. O a aquellos que son youtubers y andan ahí transmitiendo en vivo, esta es una buena herramienta para hacerlo. Entonces las clases las evito grabar con el Teams porque luego si el internet anda feo, pues la grabación con Teams no queda con mucha calidad. Y eso, y pues bueno, generamos material basura que luego no le sirve a nadie. Entonces, ya que acabamos de ver las clases, el video que se grabó lo subo y en el trayecto de la tarde o del siguiente día ustedes lo pueden volver a revisar si es que quieren tomar apuntes, si es que quieren revisar algún procedimiento, algún concepto, ¿sí? Entonces yo casi no les pido apuntes. Ya a estas alturas ustedes están en el cuarto semestre, entonces tienen que escribir resúmenes, fabricar apuntes que les sean útiles a ustedes. Yo lo único que les voy pidiendo aquí son los ejercicios o los ejemplos que vamos viendo a lo largo de la clase. ¿Sí? Entonces eso implica mucho menos trabajo para ambas partes, yo no tener que revisar apuntes, ustedes no tener que hacerlos, pero ya a estas alturas tienen que tomar responsabilidad de hacerlos o de no hacerlos. ¿Sí? Bueno, dicho lo anterior y también los que acaban de entrar para las ponderaciones y todo eso, pídanle el primer video a Alice que se los comparta. Creo que ya no estuvo, no lo vi ahí disponible en el grupo, pero se lo pegué a ella. Entonces pídanle de favor que les pase el primer video para que lo vean porque ese sí tampoco está en YouTube, que fue la clase de platicar y de presentación. Bueno, relaciones y funciones, ¿sí? Las relaciones y funciones tienen que ver con cierta estructura que existe en las matemáticas. Tiene que ver con generar reglas para que yo pueda relacionar un número con algún otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una regla de asignación que les presenta aquí en la figura 1.15 es que el 1 no tiene pareja, el 3 le toca el número 2 y al 7 les toca el número 2, el número 4 y el número 6. Entonces, este es un ejemplo de relación en matemáticas. Vamos a aterrizarlo en términos de operaciones. Normalmente ustedes están muy acostumbrados a pensar las cosas en términos de operaciones, pero eso no tiene que ser estrictamente necesario en las matemáticas. Hagan de cuenta que hay un objeto que le vamos a llamar operador u operación. ¿Sí? Entonces, este objeto operador transforma, es como una maquinita. Tú le das un número de entrada y obviamente este operador te genera un número de salida. Entonces, las relaciones y funciones se los pueden imaginar como maquinitas u operadores que toman un número de entrada y se los transforman en un número de salida a partir de cierta regla que a veces puede ser muy obvia, a veces puede ser muy complicada o a veces puede ser completamente inventada. ¿Sí? Entonces, lo que les está diciendo aquí es que esta maquinita funciona de la siguiente forma. Si tú introduces el número 1, no te va a dar ningún resultado, no va a sacar nada. Luego, este mismo diagrama te dice que este operador o que esta regla, si tú metes el número 3, el resultado que te da es un número 2. O sea, así aunque pueda escucharse muy arbitrario, muy sin lógica, pero así funciona. Y podemos tener una tercera posibilidad, que si tú pones el número 7, pues te puede dar el 2, o te puede dar el 4, o te puede dar el 6. Entonces, esto es lo que significa el diagrama de acá. Esto se ve muy abstracto, pero vamos a ponerles ¿cómo se llama? Un ejemplo como más amigable, o que puede ser como más lógico, y para eso voy a utilizar mi programa de dibujo. Supongan que les empiezan a dar la siguiente colección de números. Les dan el número 1,
el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, puntos suspensivos. ¿Sí? Entonces les dan ese conjunto de números. Y les dicen que ese conjunto de números produce el siguiente. Este produce el 4, este el 5, este el 6, este el 7, este el 8 y este el 9. Y les dicen que esta maquinita transforma el número 1 en el número 4, el número 2 en el número 5, el número 3 en el 6, el número 4 en el 7, el número 5 en el 8 y el número 6 en el 9. Entonces ustedes están acostumbrados a pensar las operaciones o haber visto ejemplos de operaciones más parecidos a estos. Pregunta, ¿qué operación le hicimos al primer conjunto que le podemos llamar el conjunto A para que se transformara en el conjunto B? ¿Qué procedimiento hay que hacer para pasar de aquí para acá? Factorizar. Sumarle 3. ¿Sí? Entonces la operación a este conjunto o a esta operación le podemos llamar sumar 3 o el operador suma 3. Entonces si tú tomas un elemento del conjunto A y le haces este procedimiento, obtienes el correspondiente elemento del conjunto B. ¿Sí? Entonces esta es una manera muy nueva para ustedes para entender las operaciones matemáticas. Lo que les acaban de poner aquí en la figura 1.15 es una regla que no es muy lógica o que no es muy obvia, pero ¿cómo se llama? Es esta. ¿Sí? Entonces, por eso prefiero darles este ejemplo que es como mucho más obvio y mucho más sencillo. Habrá ocasiones en que uno puede detectar cuál es el operador, o sea, qué procedimiento se hace para convertir el conjunto A en el conjunto B, y habrá veces que tendremos cosas como estas, que no son tan obvias, ¿sí? O que no son tan directas. La manera de representar estos conjuntos es a través de los corchetes. Entonces, esto significa el conjunto de las X o el conjunto X que contiene al elemento 1, 3, 7, y aquí lo tenemos, elemento 1, 3, 7. Y esto de aquí significa el conjunto de las Y que contiene a los elementos 2, 4, 6, y aquí tenemos 2, 4, 6. Y la operación, que la definimos a través de esta letra minúscula, dice que al número 3 le toca al 2, que al número 1 no le toca nada, por eso aquí no van a ver nunca al número 1, y que al número 7 le puede tocar al 2, le puede tocar al 4 o le puede tocar al 6. Estas cantidades que se forman aquí, 3,2, 7,2, 7,4 y 7,6, se les conocen como pares ordenados. ¿Sí? Entonces esas son pares ordenados. Y los pares ordenados son equivalentes a los puntos del plano cartesiano. Entonces, estamos aprendiendo unas cosas bien interesantes. Resulta que una operación matemática la podemos representar mediante conjuntos, como es este caso. La podemos representar mediante pares ordenados, que son estos 3,2, 7,2, 7,4 y 7,6. Y resulta que también la podemos representar mediante una gráfica. ¿Sí? Es decir, tú puedes generar tu plano cartesiano y buscar el punto 3,2, el 7,2, perdón, el 7,4 y el 7,6, y esto va a formar un dibujo. Y ese dibujo es una representación equivalente de este conjunto o de estas reglas de asignación o de estos pares ordenados. Entonces, el objetivo de este curso es aprender que las matemáticas tienen más de una forma de representación. Volviendo al ejemplo más obvio que les planteé aquí con el dibujo, ¿sí? Vamos a darle mejor vamos a poner esto en un nuevo editor para que no se revuelva.
este conjunto lo podemos expresar mediante este gráfico, o sea que a cada uno de estos números les corresponde esto, o lo podemos, ¿cómo se llama?, representar así. Podemos decir que el conjunto A va a ser el conjunto de las Y's. O sea, la letra Y me representa a cualesquier elemento del conjunto A. El conjunto A, esto es una sutileza y hay que tener mucho cuidado con eso. El conjunto lo estoy representando con la letra A, entonces este es una colección de objetos que contiene al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, etc. ¿Sí? Y cada uno de estos objetos lo voy a representar con la letra Y. Entonces, si ustedes ven una Y por aquí, esa Y puede ser cualquiera de estos objetos. ¿Sí? O esta Y se la podemos poner por acá. En general ustedes están acostumbrados a que los objetos en general los representan con la letra X. Entonces X me representa cualquier elemento que está dentro del conjunto A y Y me representa cualquier elemento que está dentro del conjunto B. Entonces si yo quiero obtener el valor de Y, simplemente lo que hay que hacer es a X sumarle 3. Entonces esto que acabo yo de escribir aquí es una representación equivalente de lo que está por acá. La representación equivalente matemática de pues es todo este chunche que está aquí escrito, que no se ve tan amigable, pero pues bueno, así queda. Y volviendo al ejemplo sencillo, pues bueno, este es representado de esta manera. Y lo que es todavía más interesante, ustedes el semestre anterior aprendieron a graficar este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden escribir Y es igual a X más 3 y verán que tiene un dibujo que corresponde a una línea recta que va pasando por esos correspondientes puntos. Entonces en matemáticas hay muchas maneras de representar los conceptos abstractos, ¿sí? Entonces a este conjunto o a este tipo de representaciones les llamamos relaciones en matemáticas. Hay un conjunto de números que cumplen una determinada relación con otro conjunto de números, ¿sí? Entonces esas son las relaciones en matemáticas. Una relación es una correspondencia entre dos conjuntos. Entonces ya vimos cómo podemos expresar los conjuntos. A todos o algunos de los elementos del primer conjunto, ¿sí?, les corresponde al menos un elemento del segundo conjunto. Es decir, puede que estos tengan pareja o que estos no tengan pareja, ¿sí? Como quien dice, hay quienes tienen novia o novio y hay quienes andan en la friend zone. Pero bueno, ese es otro tema. Para representar el elemento A del primer conjunto, que se relaciona con el elemento B, se hace a través de una pareja ordenada, es decir, estos puntos. Y estos puntos, en el ejemplo que les puse por acá, si ustedes hacen 1,4, 2,5, 3,6, 4,7, etcétera, X, Y, pues bueno, ustedes pueden obtener incluso hasta una representación gráfica como es el caso de esta recta. ¿Sí? Entonces, así una relación es un conjunto de parejas ordenadas. Se llaman parejas ordenadas porque no es lo mismo 3,2 que 2,3. 2,3, 2,7, 4,7 y 6,7 pues son puntos diferentes en el dibujo. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí de qué es una relación. Ahí como que veo que Carla quiere hablar, pero no se escucha. Se escucha pura estática, Carla. ¿Me escucha? Sí, ya te escucho. Ah, es que se me fue el teclado y se puso el micrófono. Pero sí, tengo una duda. Entonces, la relación de esos dos números, o por ejemplo de X y Y, forman lo que lo podemos representar como en GeoGebra. Sí, de hecho GeoGebra va a ser para algunas ecuaciones o relaciones sencillas como este ejemplo, que es más simple, vamos a usar muchísimo GeoGebra, vamos a aprender a entender qué significan las ecuaciones. Con ustedes no estoy, por el área que tienen, no estoy muy interesado en que se hagan expertos en álgebra. Si fueran un FIMAS, este,
o un diseño o incluso una higiene, pues sí les cargaba la mano con eso, porque luego tienen que aprender a hacer ese tipo de cosas. Pero como en el caso de ustedes, me interesa que entiendan y vean el potencial de la matemática. Entonces, muchas de estas cosas se van a poder representar con GeoGebra, no todas, ¿sí? Aquí para poner un contraejemplo a lo que estás mencionando, Carla, este tipo de ejemplos se pueden volver más abstractos. Por ejemplo, resulta que hay mucha estructura matemática detrás de nuestra lógica común de todos los días. Esto es a lo que en español seguramente pudieron aprender como las clasificaciones o los campos semánticos. Un campo semántico es una abstracción lógica que viene de hecho de la matemática. Por ejemplo, león, podemos tener estos dos conjuntos, ¿no? El conjunto A, que tiene elementos que son animales, y el conjunto C, que tiene, digamos, que es un conjunto de conjuntos. Normalmente esto creo que en biología les llaman clados o subclasificaciones ay, ¿cómo le dicen a esto? Se me fue la palabra. O le dicen taxonomía, órdenes taxonómicos. Entonces, el león cumple una relación en el sentido de que es un mamífero, un águila es un ave, un tiburón es una clase de pez y una lagartija pues es una clase de reptil. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de relación. Tenemos el conjunto A, el conjunto C. Conjunto A son animales, el conjunto C son organizaciones taxonómicas, o sea, el conjunto de las aves, peces, mamíferos, reptiles, y hacemos una relación de acuerdo a ciertas reglas en biología que nosotros conocemos. Entonces, esto abre la posibilidad a que la matemática se convierta en un lenguaje muy universal para cualquier área. De hecho, se habla más de la matemática como un lenguaje que como una ciencia, ¿sí? La matemática se puede aplicar a biología, a química, aunque no la crean, al derecho, a la abogacía, y a otras tantas cosas. Entonces, ese es el perfil que les quiero dar con el curso. Podemos tener diferentes tipos de clasificaciones: animal clase, animal hábitat, hábitat según la clase de animal, y podemos ir nosotros construyendo relaciones de un conjunto de objetos con otro conjunto de objetos. Entonces la matemática se puede llevar hasta este tipo de cosas. Acá tenemos más ejemplos. Aquí tenemos un conjunto fabricado, una relación que se fabrica con los conjuntos animales hábitat, y acá tenemos una relación que se hace con hábitat clase. ¿Sí? Entonces, esto de las relaciones puede ir muchísimo más allá de lo que siquiera ustedes se pueden imaginar. ¿Sí? Entonces, la estructura básica es un conjunto, elementos del conjunto, y cuál elemento de un conjunto de entrada está emparentado con otro conjunto de salida. ¿Sí? Esa es la idea que hay detrás de las relaciones, y ustedes pueden hacer estas relaciones como ustedes quieran. ¿Sí? Lo más importante de las relaciones, o la principal característica que tiene la relación matemática, es que ustedes pueden organizar esto como se les antoje o como sea que corresponda. ¿Sí? Y pues obviamente esto no podemos hacer, para hacer una gráfica, pues bueno, tendríamos que dibujar al león, al águila, al tiburón, y a lo mejor hacer pues una maqueta, ¿no? O ahí un cuadro pictórico que sea un medio terrestre, y ahí pegamos a los animalitos y vamos sacando nuestras diferentes fotografías. Entonces vean cómo estos conceptos matemáticos están en el fondo de muchas cuestiones lógicas que ustedes manejan todos los días. Nada más que bueno, aquí ya estamos abstrayendo y profundizando. Este curso de Matemáticas 4 es una introducción a la matemática formal, a la matemática, yo le digo, ruda de veras, ¿sí? Y que se encuentra en todos nuestros contextos. No se pueden escapar ustedes de las matemáticas, aunque quieran. Pueden ignorarlas, pero no se pueden escapar. No sé si hay alguna duda con el concepto de relación. No, maestro. Profe. Sale, entonces esto ustedes lo pueden construir con lo que sea. Otra vez, elementos básicos, ¿sí? Conjuntos, elementos de los conjuntos, y las flechitas que son cómo los emparentamos o cómo los relacionamos. Ahora, función en matemáticas. Una función es una relación, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que deben de tener en cuenta. Cualquier función es una relación, es decir, volvemos a tener los conjuntos, los elementos de los conjuntos,
y alguna regla de emparentamiento. Por ejemplo, estos ejemplos que les ponen aquí ya son más matemáticos y son más sencillos. Los de la figura 19A y 19C. Al 1 le toca el 10, al 3 le toca el 12, al 5 le toca el 14, al 7 el 16 y a lo mejor por aquí hay algún tipo de procedimiento para llegar al número de aquí para acá. Por ejemplo, el procedimiento de este primer ejemplo es sumar 9. Y luego podemos tener algo ya no tan obvio. El 3 va al 2, el 5 va al 3 y el 11 le tocan dos números, le tocan al 9 y al 7. Entonces todos los ejemplos que estamos viendo aquí, los 4 son relaciones, pero de estos 4 ejemplos no todos son funciones. Para que una función, o sea, para que una relación sea una función, se tiene que cumplir que a cada elemento del primer conjunto solo le puede tocar un elemento del segundo. ¿Sí? Esa es la regla. A cada elemento del conjunto de entrada le debe de corresponder solamente un elemento del conjunto de salida. Entonces vamos a ver estos. Por ejemplo, aquí tenemos un elemento, tenemos elementos emparentados individualmente, 1, 10, 3, 12, 5, 14, 7, 16. Entonces, esta es una relación que es una función. A cada uno del conjunto de salida, perdón, a cada uno del conjunto de entrada le toca un elemento del conjunto de salida. Entonces, una característica muy importante que tienen las funciones es que casi siempre se pueden expresar mediante alguna fórmula. Por ejemplo, la fórmula de pues es x más 9. Entonces es una característica muy interesante que tienen las funciones. Siempre las vamos a poder poner en términos de ecuaciones. Ahora, vamos al ejemplo B, al 1.19b. Esto es un ejemplo de relación. ¿Por qué es una relación? Porque a la A le toca más de un elemento. A la A le toca la X y le toca la Y. Entonces, debido a esto, ya automáticamente no es una función. Sigue siendo una relación, pero ya no le podemos llamar función, ¿sí? Porque a la A le tocan dos elementos. Ejemplo, figura 1.19c. También se trata de una relación, porque al 11 le vuelven a tocar dos elementos, ¿sí? Entonces lo pueden ver como objetos de una tienda y le pueden a cada objeto ponerle etiquetas. ¿Cuándo ocurre el problema en la tienda? Pues cuando un objeto tiene dos etiquetas diferentes y se tienen que pelear con el cliente porque el objeto A tiene el precio X y tiene el precio Y. Eso les va a ocasionar muchos problemas y van a acabar yendo a Profeco o el cliente va a querer pagar el precio más bajo, ¿sí? Lo mismo pasa por acá. El 11 tiene dos etiquetas. El producto 11 cuesta 9 pesos y luego tiene otra etiqueta que dice 7 pesos. Entonces esto ocasiona problemas. Entonces las relaciones en ocasiones, o sea, lo pueden pensar como algo que ocasiona problemas o que puede ocasionar ambigüedad. Yo al 11 no sé si dejarlo a 9 o dejarlo a 7, entonces tengo que ir a buscar al gerente o me voy a pelear con Profeco. O el objeto A, no sé si venderlo a X o a Y, ¿sí? O esto pueden ser, por ejemplo, normativas en legislación. Cuando una persona roba algo, le puede tocar el castigo X o el castigo Y eso ocasiona muchos problemas en legislación. No sabes, pues, bueno, pues cuál le ponemos y ahí andan haciendo amparos y malabares y eso quiere decir que la ley está mal hecha o no está bien diseñada. Una ley bien hecha, a un hecho le corresponde una consecuencia muy definida. Finalmente, figura 1.19d. Esta es una función. Entonces vamos a ver una particularidad. Vean que a cada elemento de aquí le corresponde una etiqueta de acá. Entonces se vale que no todos los elementos tengan etiquetas o que no todas las etiquetas tengan elementos. Entonces esto de aquí sigue siendo, se puede seguir entendiendo como una función. Al objeto P vale a pesos, entonces tiene una sola etiqueta. Al objeto Q le corresponde la B, al objeto R le corresponde la E y aquí a la E se repite con la A, pero no hay ningún problema. A se lo pueden imaginar como un precio, el objeto P cuesta a pesos, el objeto S
cuesta A pesos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una función. Mientras al conjunto de entrada le corresponda solamente uno, por ejemplo, vean que la P solo tiene a la A, que la Q tiene solamente a la B, la R solamente tiene a la E y la S solamente tiene a la A, entonces esto sigue siendo una función. Entonces, las relaciones tienen estos problemas. Si nos vamos a los primeros dibujos, pues esto de aquí es una relación, al conjunto de entrada le tocaron todos estos. Esto es una función, a cada uno de la izquierda le toca solamente uno de la derecha. Este de por acá también es una función, porque a cada uno de estos solo le corresponde un, ¿cómo se llama? Un elemento de salida. Se vale que los elementos de salida se repitan, ¿sí? Y este de por acá, pues no es una función, es una relación. Al elemento de entrada les tocan varios elementos de salida. Profe, ¿Sí, Carla? entonces el ejemplo que nos puso, el que usted hizo, sería una función, Correcto, porque a cada uno le toca le solamente, corresponde le uno. corresponde Ok, solamente uno. ¿Sí? gracias. Vamos a ponerles un último ejemplo de función. Aquí hecho por mí. Voy a copiar esto. Y con esto finalizaría la clase. Entonces voy a nada más a cambiar mis flechitas y mi conjunto de números. Estos números con sus flechas vamos a borrarlos y vamos a utilizar otros números. Vamos a usar 1, 2, 3. Perdón. Y vamos a reorganizarlos. Vamos aquí a colocar más elementos. Vamos a colocar el elemento 0, al elemento menos 1, al elemento menos 2 y al elemento menos 3. Ahí está, ahí más o menos ordenados. Y les voy a poner acá tres elementos de salida. Vamos a borrar este. Bueno, van a ser 4. Van a ser el elemento 9. Va a ser el elemento 4. El elemento 1. Y el elemento 0. Y vamos a hacer nuestras flechitas. Entonces decimos que al menos 3 le toca el 9. Al 3 le toca el 9. Luego vamos... ya sé cómo automatizar esto. Vamos a ponerle aquí punto 5. Aceptar. Vamos a ponerle aceptar. Y ya con esto nos van a salir puras flechas. Al menos, perdón, al menos 2 le toca el 4. Al 2 le toca el 4. Al menos 1 le toca el 1. Al 1 le vuelve a tocar al 1. Y al 0 le toca el 0. Ahí se ve medio complicado, pero las flechitas se pueden seguir. Pregunta, ¿es función o es relación? Función. Función. Correcto, función. A cada elemento de la izquierda solo le corresponde un elemento de la derecha. ¿Los elementos de la derecha se repitieron? Pues sí, se repitieron. Pero pues bueno, a veces eso se vale. Pregunta final, ¿qué operación hay que hacer a los números de la izquierda para que se transformen en los números de la derecha? O sea, ¿qué hay que hacerle a la cantidad X para que se convierta en la cantidad Y? ¿Qué hay que hacerle a menos 3 para que se haga 9? ¿Los escucho? Multiplicar por 2. Multiplicación. Hay que multiplicarlo por sí mismo. O sea, elevarlo al cuadrado. O sea, menos 3 por menos 3 da más 9. 3 por 3 da 9. Menos 2 por menos 2 da más 4. 2 por 2 da 4, etc. Entonces, la función y es igual a x cuadrada o x por x. O, bueno, la ecuación y es igual a x por x o x cuadrada es un ejemplo de función. Y en GeoGebra, esa tiene su gráfica. Entonces, aquí pueden poner y es igual a x multiplicada por x. ¿Ya está? Ya está la gráfica. Al 0 le toca el 0, al 1, vamos a hacerle un acercamiento.
Al 1 vean que le toca el 1, al 2 vean que le toca el 4, al 3 vean que le toca, vamos a hacerlo un pasito para atrás, al 3 le toca el 9, ¿sí? Y menos 1, 1, al menos 2 el 4 y a menos 3 hasta el 9. Entonces eso es toda la clase de hoy. Aquí paro la grabación.